Correcto. Bueno, muchísimas gracias, David, por la presentación y muchas gracias también a Esteban Tinoco de la ICO por la presentación que nos acaba de hacer. Creo que ilustra muy bien la situación del mercado y sobre todo las nuevas exigencias eh, que se vienen por el lado de la demanda, ¿no? Sobre todo, una de ellas nos concierne mucho en el tema de sostenibilidad y en el tema de un cacao sin deforestación, ¿no? Eh, en Latinoamérica en general no hay problemas de trabajo infantil, ¿no? Más bien, en mi experiencia de trabajar con más de 20.000 productores a nivel nacional, no hemos visto ese tipo de problemas. Más bien, el cacao ha sido un vehículo para que muchos productores puedan mandar a sus hijos a estudiar, ¿no? Pero sí, el tema de deforestación es un tema que nos preocupa y justamente la presentación que tengo lo que busca es poder plantear o levantar algunas luces respecto de este tema en el caso peruano, ¿no? Y lo estoy viendo dentro de un análisis de las estrategias de producción de diferentes estratos de productores, ¿no? Ya veo que ya está la presentación ahí, entonces la vamos a ir pasando. Bueno, ¿podrías pasar por favor a la siguiente, Alfredo? Bueno, en primer lugar, la Alianza Cacao Perú es una iniciativa público-privada apoyada por USAID y que forma parte de la estrategia Ruta Alternativa de Devida y tiene como objetivo aumentar los ingresos de 24.000 pequeños productores en las regiones de San Martín, Huánuco, Ucayali y Pasco. Siguiente, por favor. Bueno, un primer tema que quería plantear es que, para un poco poner en contexto, ¿no? Es que en la última década la producción de cacao peruano no solo ha crecido a la mayor tasa anual en el mundo, ustedes vieron en la presentación de Esteban, Perú creció casi 176% eh, en la década pasada, ¿no? Pero no solo ha significado un crecimiento de la producción, sino también se ha mejorado notablemente los ingresos de los productores de las zonas de desarrollo alternativo. Y esto es lo que les voy a mostrar, por favor. Siguiente. Ahí tienen ustedes la tasa de crecimiento anual entre el 2010 y 2018. Estoy comparando los 10 países con mayor producción de cacao y Perú ha sido el país con la mayor tasa de crecimiento en la producción de cacao en el mundo, más o menos 13% anual entre ese periodo. Siguiente, por favor. Esto ha significado, en el caso peruano, nosotros hacemos una encuesta, ya luego les voy a comentar las características de la misma, muestra que el ingreso familiar proveniente de las ventas del cacao en las zonas donde trabajamos ha crecido en 62% en los últimos 4 años, ¿no? Yo creo que ningún otro producto de exportación manejado por pequeños productores puede mostrar ese tipo de alcance, ¿no? Entonces, eso ya es un primer logro importante que debemos tomar en cuenta. Siguiente, por favor. Pero si lo vemos a nivel regional, en este caso en las 3 regiones que son materia de este estudio, que es San Martín, Huánuco y Ucayali, podemos observar que los ingresos a nivel familiar provenientes de la venta de cacao, en el caso de Ucayali, llegaron a crecer casi 130%, y en el caso de Huánuco, 109%. En el caso de San Martín es menor, pero aún así importante, 26%, pero hay que contar que San Martín parte de un nivel más alto, ¿no? Entonces los saltos, digamos, en crecimiento son también menores. Pero estas cifras son realmente impresionantes. Como digo, dudo que acá en Perú exista otro sector de pequeña agricultura que tenga estos niveles de crecimiento de los ingresos provenientes de un cultivo, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, y los ingresos provenientes del cacao pasaron de ser el 37% de los ingresos familiares de las familias con las que trabajamos en las zonas de desarrollo alternativo a ser casi el 50%, ¿no? Los ingresos de las familias cacauteras tienen, digamos, tres grandes componentes. Uno, el ingreso por cacao; otro, el ingreso por trabajo fuera de la parcela; y otro, el ingreso por otros cultivos, ¿no? El ingreso fuera de la parcela es bastante importante, estoy hablando de mercado de trabajo, pasó de ser el 37% al 32%, o sea, sigue siendo importante, pero menos importante debido a la crecida del ingreso de cacao, ¿no? Entonces, eso, digamos, para ilustrar la importancia que ha tenido el cacao en términos económicos dentro de las familias productoras, ¿ya? Eh, Siguiente, por favor. Bueno, sin embargo, a pesar de estos resultados impresionantes, tanto en producción como en ingresos provenientes del cacao, una de las cosas que descubrimos es que los productores de cacao son muy diferentes entre sí. Vamos a ver por qué. Siguiente, por favor. Lo que les voy a presentar son los resultados de una encuesta que nosotros hacemos cada año para verificar los resultados en ingresos, productividad, etcétera, ¿no? Y que tienen información muy interesante que nos ha permitido desglosar, digamos, las distintas estrategias productivas por diversos estratos de productores. Bueno, esta encuesta se realizó el año pasado, en septiembre del 2020, y el periodo que cubre es desde octubre de 2019 a septiembre de 2020, ¿no? Se realizaron casi 600 encuestas en estas tres regiones, San Martín, Huánuco, Cayali, ¿no? Y se ha tomado información sobre, bueno, características demográficas de la familia, etcétera, temas de desarrollo económico, producción, ingresos, y también percepciones de varios aspectos vinculados a la actividad de cacao. El margen de error a nivel de región es de 6.6% y el nivel de las tres regiones, es decir, la muestra total, 3.8%. Entonces, sobre esto es que basamos los datos que les voy a mostrar ahora y que tratan de mostrar la tremenda heterogeneidad que existe entre los productores de cacao, lo cual, digamos, nos ha mostrado resultados, digamos, por un lado, buenas noticias, pero por otro lado también algunos temas preocupantes que tenemos que evaluar en conjunto para construir una estrategia de desarrollo sana y sostenible de nuestro cacao. Siguiente, por favor. Bueno, estas son las tres regiones donde trabajamos, las tienen ubicadas ustedes ahí en el mapa, y los puntos que ven allí son la ubicación de las parcelas y los productores, los 596 productores encuestados en San Martín, Huánuco y Ucayali. Siguiente, por favor. Bueno, una primera cosa que nos dimos cuenta cuando analizamos el módulo de ingresos es que habían grandes diferencias, ¿no? En los ingresos familiares provenientes de la venta de cacao que perciben estos pequeños productores, ¿no? Lo que tienen ustedes ahí es un gráfico de distribución de frecuencias, y en la parte horizontal tienen ustedes los ingresos, y en la parte vertical el número de productores para cada uno de esos ingresos, y pueden ver ustedes que hay una dispersión muy grande, ¿no? Entonces nos hicimos la pregunta, estas diferencias, ¿cuán grandes son? ¿Cuán desigual es, digamos, esta distribución de ingresos provenientes del cacao? Y eso es lo que tratamos de construir en lo siguiente. Siguiente, por favor. Miren, el índice de Gini es una medida que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos en un territorio, ¿no? Entonces, nosotros la hemos aplicado
para el caso de esta muestra, ¿no? Y hemos construido un índice de Gini para ver cuán desigual es respondernos a la pregunta que hicimos hace un rato, ¿no? Y encontramos un Gini que es de 0,46. El Gini a nivel de Perú es más o menos 0,41 y ya somos considerados un país con bastante desigualdad en los ingresos. Pero fíjense lo que sucede cuando ordenamos los ingresos que provienen del cacao. Encontramos incluso un nivel aún mucho más alto, ¿no? Entonces, este Gini indica que existe una alta desigualdad de los ingresos y no sé si ustedes se fijan allí, el 40%, por ejemplo, aquí en la parte horizontal está el porcentaje acumulado de población. Tenemos ahí que, de acuerdo a esta curva, el 40% de los productores de cacao explicarían solamente el 10% de los ingresos provenientes de la venta de cacao. Entonces quiere decir que hay un grupo grande de productores en número, pero que aportan poco a la producción de cacao, ¿no? Entonces, eso nos llevó a nosotros a explorar un poco qué está pasando y empezamos a hacer un análisis por quintiles, es decir, separamos grupos similares, o sea, grupos de 20% de productores, desde el 20% más pobre hasta el 20% más rico, y empezamos a analizar, digamos, cómo funcionaba, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Fíjense, una de las cosas que me llamó enormemente la atención fue que el ingreso familiar anual proveniente del cacao en el quintil de más altos ingresos, que es el quintil 5, que tienen ustedes al extremo derecho, ¿no? Es casi 21 veces mayor que el del quintil 1, ¿no? Y 8 veces más que el quintil 2, ¿no? Son datos que muestran justamente o reafirman lo que acabo de señalarles, ¿no? Entonces, esto primeramente nos llamó mucho la atención porque, digamos, siempre como trabajamos con promedios, pensamos que todos los productores son más o menos iguales y todos atraviesan más o menos el mismo problema, pero nos estamos encontrando de que hay enormes diferencias, ¿no? Y que se ven reflejados en los ingresos como resultado justamente de esas diferencias, ¿no? Entonces, una de las cosas que quisimos saber era cuáles son las razones de estas marcadas diferencias entre estos quintiles, desde el quintil 1, donde están los productores que reciben menos ingresos de cacao, hasta el quintil 5. Y nos vamos a encontrar con varias sorpresas interesantes, que también, como digo, van a servir o deberían servir para planear estrategias adecuadas a cada una de estas situaciones particulares de los productores. Siguiente, por favor. Estas diferencias se explican desde nuestro punto de vista por 3 factores principales, ¿no? El más importante es el diferente grado de adopción de tecnología, que al final se va a ver reflejado en la productividad. El siguiente factor tiene que ver con el número de hectáreas cosechadas de cacao, ¿no? Que también es otra cosa que nos ha llamado bastante la atención. Sabíamos que habían diferencias, pero es la primera vez que entramos a medirlas y ver cuán diferentes son los productores entre unos y otros. Y la tercera razón es la diferencia de precios percibidos por el cacao entre los diferentes productores. Entonces, vamos a ver cada una de estas. Siguiente. Miren, estas son las diferencias de productividad al interior de los productores de cacao. En el quintil 1 tenemos una productividad promedio de 200 kilos, ¿no? El quintil 2 casi 400 kilos, el quintil 3 537, el quintil 4 705 kilos y el quintil 5 alcanza casi 1000 kilos, ¿no? Lo que nos revela esto, digamos, son dos mundos tecnológicos totalmente distintos, ¿no? La productividad del quintil 5 es casi 5 veces, 4,6 veces la productividad del quintil 1 y 2,6 veces la productividad del quintil 2. Entonces, estamos hablando de dos mundos tecnológicos distintos
y nos hicimos la pregunta de también por qué es que se dan estas diferencias. Todos estos productores son clientes de la alianza, son socios de la alianza, como le llamamos nosotros. Entonces, todos ellos reciben la misma asistencia técnica de nuestros técnicos, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos, ¿por qué encontramos estos resultados, ¿no? Y eso es un poquito lo que vamos a explorar. Siguiente, por favor, ¿no? Miren, una de las cosas que encontramos, ¿no? Es que además de esta diferencia de productividad, también existía una diferencia en el número de hectáreas cosechadas de cacao por familia, ¿no? El quintil 1 tiene 1.4 hectáreas cosechadas, el quintil 2 1.8, el quintil 3 2.2, el quintil 4 2.9 y el quintil 5 4.9. O sea, el quintil 5 tiene 3.4 veces más hectáreas cosechadas que en quintil 1 y 2.7 veces más que las del quintil 2, ¿no? Esto va a ser importante, quiero que lo mantengan en su memoria para explicar más adelante el tema de la adopción de tecnología, que es la pregunta que nos queda luego de ver los cuadros de productividad que les acabo de mostrar. Pero quisiera aprovechar este cuadro para lo siguiente, ¿no? Me llamó la atención que el promedio del quintil 5 fuera 5 hectáreas, ¿no? Y un poco hurgamos en esto y encontramos lo siguiente, ¿no? El hogar promedio en las zonas donde trabajamos tiene 3.5 miembros. Ha habido una fuerte migración hacia la ciudad en la última década, sobre todo de jóvenes. Eso nos deja más o menos 1.5 personas dedicadas a trabajar para generar ingresos, que eso en términos de jornales serían más o menos 330 jornales. Para manejar 5 hectáreas, tú necesitas más o menos 52 jornales por hectárea, en total 260 jornales. Entonces, lo que encontramos es que más o menos una familia puede manejar con su mano de obra familiar justamente un máximo de 5 hectáreas, que emplearía casi el 80% del tiempo de mano de obra familiar. El resto, pasaría a emplearse en el mercado, digamos. Los productores diversifican su riesgo, no solo con otros cultivos, sino también buscando otros ingresos. Y como les dije, en promedio, más o menos el 30% del ingreso familiar proviene del trabajo fuera de la parcela. Entonces, 5 hectáreas para nosotros significa lo que en inglés dicen full-time family employment, es decir, el trabajo de pleno empleo de la familia, ¿no? Entonces, estas 5 hectáreas, ¿no? Que es más o menos el promedio del quintil 5, resulta interesante, digamos, como respuesta, ¿no? A una adecuación de la capacidad familiar, digamos, para atender su propia parcela frente a una situación determinada, en este caso, de tener que generar un ingreso para poder subsistir dignamente, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, ya. Otra de las cosas que vimos es el tema de precios. Fíjense, los productores del quintil 5 reciben un precio de chacra en esta fecha 7 soles con 14, mientras los del quintil 1 6 soles con 51. Es decir, los del quintil 5 reciben 630 soles más por tonelada. Al precio de cambio o al tipo de cambio de la época, eso eran casi $180 más, o sea, un 10% más que los productores del quintil 1. Y esto se explica, entre otras razones, por el mayor nivel de organización. La línea naranja que va aquí, ¿no? La línea naranja que va aquí mide el nivel de organización y ustedes pueden notar que conforme hay un mayor nivel de organización, el precio también que reciben los productores es más alto, ¿no? Debe anotarse también que los productores del quintil 5 reciben reintegros, que son más o menos de casi 1.200 soles al año, es más o menos un sol
un solo 50 centavos por kilo vendido. Entonces, definitivamente están en un modelo de negocios también mucho mejor. Entonces, estas tres variables, productividad, número de hectáreas y precios, son los que explican estas enormes diferencias en el ingreso percibido en cacao. Pero quisimos seguir explorando más. ¿Por qué hay no solo una mayor cantidad, no solo una mayor cantidad de área sembrada, eh, sino también un mejor uso de los recursos que se refleja en productividad? Y eso es lo que voy a tratar de explorar con ustedes. Siguiente, por favor. Fíjense, pensamos que la asistencia técnica podía hacer la diferencia, pero lo descartamos porque todos estos productores son socios de la alianza y reciben asistencia técnica de la alianza. Entonces, tienen ustedes ahí la línea naranja, refleja el porcentaje de productores que reciben asistencia técnica, y las columnas de marrón, la productividad. Y si bien hay una cierta correlación, digamos, la pendiente de la curva de asistencia técnica no es tan marcada como para explicar esas diferencias. Entonces, la asistencia técnica no es el problema. Siguiente. El acceso al crédito tampoco, por dos razones. El porcentaje de productores que reciben crédito, incluso en el nivel 5, no es tan importante, es apenas el 23% de todos los productores de ese quintil. Y la línea naranja, que es el porcentaje de productores que reciben crédito, digamos, no sigue un patrón regular de correlación positiva. Entonces, el crédito tampoco es el problema. Siguiente. Siguiente, por favor. Sí. Los años de dedicación al cacao es una de las variables que sí se correlaciona bastante bien con, digamos, una mayor productividad, ¿no? Siguen casi, mientras más años de dedicación al cacao, también el nivel de productividad es más alto, ¿no? Pero esto también significa más tiempo de acumulación e inversión en su parcela. Fíjese, los productores que tienen 200 kilos de productividad tienen 7 años de experiencia en cacao, mientras que los productores que están con 1000 kilos de productividad tienen 10 años de experiencia en cacao, ¿no? O sea, esos 3 años son casi un 40% más de experiencia y 40% más tiempo de acumulación, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos justamente con una cosa bastante curiosa, ¿no? Que la variable que mejor se ajusta a la productividad es justamente el tamaño promedio de la parcela. Los productores con más área de cacao también son los productores con mayor productividad de cacao. Y la pregunta que nos hacíamos, ¿por qué? ¿No? Y la hipótesis que lanzamos es que el mayor número de hectáreas hace más redituable la inversión de tiempo del agricultor y lo obliga a especializarse, a ser más profesional, digamos, ¿no? Y son estos productores con más áreas los que más se dedican a su parcela y los que obtienen más beneficio de la capacitación, de la asistencia técnica que hacemos. Siguiente, mire, y lo van a ver ustedes en el siguiente gráfico. Fíjense, en estos círculos estoy graficando, ¿no? La fuente de los ingresos familiares por quintiles, ¿no? Y entonces, fíjense, en el quintil 1, es decir, en el quintil más pobre, esto, la sección que va en azul, que es el 11%, son los ingresos por cacao. Y la sección que está en plomo, ¿no? Son los ingresos por trabajo fuera de la parcela, ¿no? Entonces, los productores más pobres se dedican básicamente a la venta de fuerza de trabajo. No viven del cacao, son más jornaleros que cacaoteros, ¿no? Tienen otros cultivos que incluso también son más importantes que el cacao. Y en promedio, como dije, tienen solo 1.4 hectáreas de cacao y 200 kilos por hectárea en productividad.
En el quintil 3 esto empieza a mejorar, tienen 2.2 hectáreas de cacao, el ingreso por cacao es casi el 31% de sus ingresos familiares, todavía el ingreso por trabajar fuera de la parcela sigue siendo el más importante, 54%, pero en el quintil 5, donde los productores ya tienen 5 hectáreas y la productividad roza los 1.000 kilos, el 70% de los ingresos de este grupo de productores es el cacao, ¿no? Entonces, insistimos que, digamos, un mayor hectareaje de cacao está asociado a un nivel mayor de profesionalización de los productores, ¿no? Los productores con poca área de cacao viven más de la venta de fuerza de trabajo y son más jornaleros que cacaoteros y son más pobres, ¿no? Los productores que han apostado por el cacao y han ampliado áreas también han visto mejorar notablemente sus ingresos, ¿no? Y si esto es así, la pregunta que nos hacíamos es ¿por qué los productores, digamos, con menos área no siembran más cacao, ¿no? Y una explicación podría ser que eh, no tienen suficiente área, ¿no? Entonces, siguiente, por favor, vamos a explorar esa hipótesis, ¿no? Pero encontramos que no es así. No es la falta de tierras lo que limita que los quintiles más bajos, ¿no? Los quintiles más pobres, puedan sembrar. Fíjese, el quintil 1 tiene solo 1.4 hectáreas de cacao y le quedan 10.6 hectáreas entre para dedicarse a otros cultivos, purma, bosque, etcétera, ¿no? Que no es muy diferente en cuanto a áreas disponibles con el quintil 5, que tiene 12.2 hectáreas, ¿no? ¿No? Entonces, no es las áreas. Entonces, ¿qué los limita? Siguiente, por favor. Básicamente la inversión. Instalar un área de cacao implica una inversión grande, ¿no? Para el productor. Más o menos nosotros la calculamos una inversión en 3 años de más o menos 17.000 soles. Si descontamos los ingresos por plátano y por venta de cacao en el año 3, la inversión neta sería de 8.741 soles, que son más o menos 218 jornales, que serían como 10 meses de trabajo. Entonces, es bien complicado para estos productores crecer a un ritmo más rápido, mayor. Sí, y eso lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Siguiente. Miren, esto es el aumento de áreas cosechadas que hemos podido medir entre el 2016 al 2020 por quintiles. El quintil 1 creció solamente en 0.19 hectáreas, es decir, más o menos en 2.000 metros. O sea, en 4 años solo han podido aumentar en 2.000 metros cuadrados en promedio, ¿no? El área de cacao. En el quintil 2 ha aumentado un poco más, media hectárea, digamos, ¿no? Y el quintil 5, el más, digamos, profesional, superó la hectárea, ¿no? Una hectárea con más o menos 1.000 metros, 10.000, más o menos 11.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, esto refleja que el nivel de acumulación de los quintiles más bajos es muy lento, ¿no? Llegar a tener 5 hectáreas puede tomar muchísimos años, ¿no? Muchísimo tiempo, porque es una inversión muy grande y ellos viven básicamente trabajando, vendiendo su fuerza de trabajo y no les queda mucho tiempo para invertir en su propia área, tal como vemos aquí en los resultados, ¿sí? A pesar de tener tierra, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bueno, estos son justo las hectáreas cosechadas, de ahí hemos sacado las diferencias. Siguiente. ¿No? Bueno, y todo esto se refleja en una cosa que me parece interesante, y es que los quintiles con mayor cantidad de cacao, con mayor cantidades cosechadas de cacao, mayor productividad, están explicando hoy más del 50% de la producción de cacao en esta zona, ¿no? Entre el quintil 4 y 5 explican casi el 76% de la producción de cacao de las zonas de San Martín, Huánuco, Cayali, mientras que los quintiles 1 y 2 explican apenas el 11% de la producción de estas regiones. Esto es importante para lo que vamos a ver sobre el tema de
una estrategia de sostenibilidad y no deforestación de cacao. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué retos plantea esta heterogeneidad para la producción de un cacao sostenible y resiliente y sin deforestación al 2030? Siguiente, por favor. Aquí yo he hecho una proyección, ¿no? Suponiendo que crecemos a la mitad de velocidad que hemos crecido en la última década, es decir, más o menos al 7%, tendríamos unas 250.000 toneladas de cacao, y si es que no aumentamos la productividad, que está más o menos en 650 kilos por hectárea, ¿no? Tendríamos que utilizar para producir esas 250.000 toneladas casi 400.000 hectáreas, el doble de hectáreas que tenemos ahora. Eso sería, como bien ha manifestado Esteban en la exposición anterior, poco compatible con un crecimiento sin deforestación, ¿no? Entonces, ahora justamente quiero hacer el nexo con lo que hemos venido explicando. Siguiente. ¿Cómo hacemos para que esto no pase, ¿no? Fíjense, el número de hectáreas de los quintiles 3, 4 y 5 en conjunto representan el 89% de la producción de cacao. Nuestra idea es que en estos segmentos debemos intensificar la agricultura debemos intensificar a la agricultura de cacao, ¿no? Y llevarlos a producir 2 o 3 toneladas por hectárea. De hecho, tenemos productores que ya están en ese nivel y esto permitiría aumentar la producción de cacao sin deforestar. Siguiente, por favor. Fíjense, esta es la distribución del suelo en la parcela de productores del quintil 5, del que hemos estado hablando ahorita, ¿no? El quintil 5 prácticamente tiene, digamos, sus áreas productivas ya delimitadas, más o menos el 55% se dedica a cacao, otros cultivos y áreas de pastos, ¿no? Entonces, en este segmento, nuestra propuesta es que se intensifique la agricultura del cacao, es decir, que se aumente la productividad. Estamos en 1.000 kilos, hay margen para crecer, se podría tranquilamente duplicar, ¿no? Sin aumentar la producción sin necesidad de deforestar. Siguiente, por favor, pero veamos qué sucede en el quintil 1. En el quintil 1, básicamente los productores tienen aún un 67% de su parcela con bosque primario y secundario, y es en este segmento donde más se podría perder bosque, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos planteando para este caso es lo siguiente, ¿no? Si se quiere, o sea, si los productores quieren sembrar cacao, deberían ser imprescindible que se trabaje bajo sistemas agroforestales, digamos, para no, digamos, dañar la cantidad de bosque que tienen, ¿no? Se requiere programas sociales de apoyo a este sector, no solo productivos, ¿no? Este es un sector donde hay más pobreza y donde difícilmente los productores, digamos, van a poder vivir solamente con 1.4 hectáreas de cacao. Entonces, una de las posibilidades es esa, ¿no? Es estudiar muy bien las áreas donde pueden crecer estos productores, llevarlos quizás a 3 o 4 hectáreas en zonas que ya han sido deforestadas, pero fundamentalmente tratar de incorporar árboles dentro de sus plantaciones, ¿no? Entonces, eso es una de las cuestiones que nos parece clave, pero es aquí donde está el mayor riesgo, ¿no? En los productores nuevos tienen muchas áreas de bosque, ¿no? Es normal que quieran aumentar sus áreas de cacao, pero resulta muy complicado que puedan hacerlo porque podrían ir justo contra la tendencia que ya se ha mencionado de comprar cacao sin deforestación. Siguiente. Bueno, ahí termino, ¿no? Simplemente quería resaltar que estas diferentes estrategias de los productores de cacao nos llevan a
repensar, digamos, que en las estrategias que hacemos dentro del plan de desarrollo del cacao y a tener estrategias diferenciadas entre productores, digamos, pequeños que aportan poco a la producción de cacao, ¿no? Pero que resultan importantes en términos sociales. Entonces tenemos que encontrar una forma de convivir, ¿no?, en esta situación y encontrar respuestas para los pequeños, y más bien en el caso de los grandes para mí es muy clara la estrategia de la necesidad de intensificar, es decir, hacer más intensiva la producción de cacao y ir de más o menos 1.000 kilos que hoy día tienen estos productores con más productividad a 2 o 3 toneladas, ¿no? Eso es, muchas gracias, David. Eso es todo, gracias.